Apple ha lanzado la tercera beta de iOS 18.2 y en este video te estaré contando todo lo nuevo y todos los cambios que hemos encontrado. Así que, ¡comencemos! Comencemos hablando del cambio más importante de esta tercera beta de iOS 18.2 y considero que es un cambio que no me gusta para nada, y es que cuando estás viendo un video en la aplicación de fotos, anteriormente cuando tocabas el video o la foto se ponía un poquito más pequeña para que pudieras ver mejor los elementos de poder compartir, marcar como favorito, etcétera, sino que ahora cuando toques el video o la foto simplemente se estarán ocultando esos elementos. A algunas personas les gusta este diseño, en mi caso me gustaba como era anteriormente. Aquí te estaré enseñando cómo se comporta en iOS 18.1 anteriormente y cómo ahora funciona en esta tercera beta de iOS 18.2. Ahora bien, ¿por qué digo que es un error de esta actualización y que quizás Apple estará regresando al pasado modelo? Es que cuando por ejemplo vemos una foto en la cual haya texto y tienes por ejemplo el botoncito para poder extraer texto, vas a poder ver que aparece detrás de los iconos de la interfaz. Obviamente esto no es una buena experiencia de usuario, así que ya veremos si Apple estará trayendo de regreso el pasado sistema de poder previsualizar las fotos y videos, porque por lo menos por ahora este sistema realmente no funciona muy bien. Pasemos ahora a hablar del control de cámara, y es que Apple sigue mejorando y cambiando cómo es que funciona este botón, y es que para algunas personas quizás les molesta que se pueda abrir cuando el teléfono tiene la pantalla apagada para poder abrir la cámara. Obviamente para mí ese es el punto más importante de poder hacerlo, pero si por ejemplo vamos aquí a la parte de configuración y bajamos a la parte de la parte de pantalla y brillantez y bajamos un poquito más hasta la parte inferior, aquí encontramos un botón, perdone que está en inglés, es que como estoy hablando de la parte de Apple Intelligence, pues el teléfono también tiene que estar en inglés, pero aquí aparece un botón que nos permite activar de que el control de cámara solamente funcione cuando la pantalla esté encendida, para que no se pueda activar cuando obviamente la pantalla está apagada. Como puedes ver, aquí la pantalla está apagada y si aprieto el control de cámara no está abriendo la aplicación de cámara utilizando este botón, pero ahora como la pantalla está encendida, si aprieto el botón estará yendo directamente a la cámara, así que puedes apagar o encender esa función dependiendo de lo que realmente tú quieres que haga el teléfono cuando toques el control de cámara. Hablemos ahora de algunos cambios en Apple Intelligence, y es que cuando por ejemplo tienes aquí un texto y lo dejas seleccionado para poder manipularlo, cuando comienzas a seleccionar el texto y ya es un poquito más largo, ahora Apple te coloca el botón para tener acceso a las herramientas de escritura sin tener que moverte hacia el lado. Anteriormente tenías que moverte un poquito más para poder llegar a estas herramientas de escritura, así que considero que este cambio sin duda alguna es superior a lo que habíamos visto anteriormente. Ahora bien, aunque esta parte de las herramientas de escritura en mi opinión está bien, Apple hizo un cambio que no considero que es una buena alternativa, y es que cuando estás aquí por ejemplo en la aplicación de notas y te mueves hacia la derecha para poder crear una foto de este texto, ahora Apple te coloca este botón que lo que dice es añadir a Playground, que sería la aplicación o el servicio de poder crear una foto utilizando pues el texto que tengas añadido aquí en la aplicación de notas, y puedes ver que el sistema está tratando de crear una foto. Aquí vemos un gatito como cósmico en una tabla de surfing para que pueda crear esa imagen, pero considero que el sistema anteriormente en el cual te decía crear una imagen creo que es un poquito más claro y más obvio. Ya veremos si en la próxima beta de iOS 18.2 Apple regresa a ese texto de esta función, porque considero que anteriormente era mejor. La semana pasada con la beta 2 de iOS 18.2 Apple entre comillas escondió esta nueva función que te permite compartir un enlace de un AirTag para que otra persona te pueda ayudar a encontrar por ejemplo esa mochila o esa maleta que se te perdió. Y aquí el texto de esta interfaz mencionaba algo de las aerolíneas, pues ahora Apple ha confirmado que en efecto estará trabajando con diferentes aerolíneas para poder brindar este servicio a las personas, para que si por ejemplo se te perdió tu maleta o tu mochila y tenía un AirTag, que puedas compartir este enlace con esa aerolínea para que te ayuden a encontrar ese objeto o ese artículo que se te perdió. Y por lo menos por ahora está trabajando con algunas aerolíneas, como es el caso de Air Canada, Lufthansa, British Airways, United y mucho más, para que estas compañías puedan integrar en su servicio al cliente esta nueva función de poder compartir la ubicación de un AirTag utilizando un enlace. Apple también confirmó que durante los próximos meses estará trabajando con otras aerolíneas para que también puedan implementar esta función, así que ya veremos si se convierte prácticamente en un
un estándar para que obviamente estos equipos de AirTag se conviertan en realmente una excelente alternativa a la hora de viajar. Esta tercera beta de iOS 18.2 también mejora algo que en mi caso me ha molestado durante los pasados años, y es que si conectas un iPhone o una tableta a la computadora y te pide la parte de autorización, en el pasado tenías que escribir el código en el dispositivo para poder autorizar esa conexión. Pues ahora con esta tercera beta Apple te permitirá utilizar Touch ID o Face ID para que puedas autorizar esa conexión sin tener que escribir el código en la pantalla de tu dispositivo. Una mala noticia que ha traído esta tercera beta de iOS 18.2 es que estará invalidando el video que hice anteriormente, en el cual te permitía tener acceso a Apple Intelligence en un equipo que no sea compatible. Así que Apple ha creado como una lista interna en esta actualización para asegurarse de que el sistema solamente le estará permitiendo acceso a las funciones de Apple Intelligence a los equipos que obviamente tienen acceso a esta función. Así que si utilizaste ese tutorial, asegúrate de no actualizar, porque si no vas a poder perder ese sistema de Apple Intelligence en tu equipo no compatible. Luego de contarte todos esos cambios de la tercera beta de iOS 18.2, hablemos de otros cambios que estarán llegando una vez llegue de forma oficial iOS 18.2 que no mencioné en mis pasados videos. Y es que ahora cuando descargues un archivo bastante pesado y no quieras mantenerte aquí en Safari, vas a poder deslizarte y se estará manteniendo esa descarga como una actividad en vivo para que puedas seguir el progreso de esa actividad, por ejemplo aquí en la isla dinámica, aunque también puedes ir aquí a la parte de notificaciones para que puedas ver cómo va el progreso de esa descarga sin tener que ir a la aplicación. Y esto será excelente para que puedas ir a tus redes sociales, en fin, puedas hacer lo que tú quieras mientras se sigue descargando ese archivo y no se detenga, ni Apple por ejemplo lo cancele como me pasaba quizás en el pasado. Pues ahora se mantendrá activo esa descarga aunque te salgas de Safari. Un cambio bastante sutil que está presente en la mejor función para mí de iOS 18, y es en la parte de las señales de movimiento. Ya yo te he hablado sobre eso aquí en el canal, que te coloca aquí como unos pequeños puntos para ayudarte a que no te marees mientras estás en un vehículo, en un tren, en un bus. Pues ahora te estará apareciendo una alerta de cuando se encienda esa función aquí en la isla dinámica, para que estés consciente de una vez se active esa función en tu dispositivo. Hablemos ahora de algunos cambios que se han encontrado en el código de iOS 18.2, y es que al parecer Apple está trabajando en una función de inteligencia para la batería, para quizás tener un estimado de cuánto tiempo se cargará tu batería dependiendo de cuál cargador estés utilizando, para que sepas cuánto tiempo estará pasando para que llegues a 100% u 80%. Ya veremos si eso se estará haciendo realidad o no, pero sin duda alguna considero que es una función bastante útil, que obviamente ya existe en otros dispositivos, pero obviamente no está presente en los equipos de Apple. Otro aspecto que se ha encontrado en el código de iOS 18.2 serían estos iconos para CarPlay, y como puedes ver aquí aparece la parte del radio y también como un ventilador, un abanico, para indicarnos de que está trabajando la parte de la calefacción o el aire acondicionado. Así que al parecer Apple sigue trabajando en crear esta segunda versión de CarPlay, que tendrá una integración mucho más grande en cómo es que funciona tu teléfono con tu vehículo, como por ejemplo controlar el radio, controlar si por ejemplo quieres que se caliente más el carro o que se enfríe el aire acondicionado. Así que ya veremos cómo esto seguirá mejorando y expandiéndose, ya que se supone que eso esté llegando en algún momento en el 2025. Y con ese último detalle te he contado todo lo nuevo en esta tercera beta de iOS 18.2, pero ¿cuándo estará llegando? Así como he mencionado en mis pasados videos, todos los rumores aseguran que estaremos viendo un lanzamiento en algún momento durante la primera semana de diciembre. Así que todavía nos faltan quizás 2 o 3 betas más para que Apple finalice todos estos cambios de iOS 18.2, el cual estará trayendo para mí los mejores cambios de Apple Intelligence. Así que ya veremos qué estará pasando, pero no te preocupes, aquí en este canal yo estaré cubriendo todas las próximas betas, como también un video completo de todo lo nuevo de iOS 18.2. Así que si no te quieres perder ese video, asegúrate de suscribirte y encender la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos. Ahora que hemos llegado al final, déjame saber acá abajo qué te parecieron estos cambios de iOS 18.2 beta 3. ¿Cuál de estos cambios te emociona más? Déjamelo saber acá abajo. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.